Una hora más de Escuela TV. En este horario de 4 a 5 de la tarde corresponde para los alumnos y alumnas de primero de secundaria. Estarán con la maestra Laura Irene Salinas Flores. Ella estará impartiendo la clase de Ciencias y Tecnología 1, Biología, para que estén muy al pendiente. Les recordamos que en sus hogares se recomienda al momento de ya ponerse frente a la pantalla o frente al radio o bien en el dispositivo móvil, a través de las redes sociales, ya tengan listo su material para comenzar a trabajar con los maestros y maestras que llevan a cabo estas actividades a través de nuestra señal por parte de la Secretaría de Educación. Y también les recordamos que continúen con las medidas de higiene necesarias ante esta contingencia sanitaria que estamos viviendo por el COVID-19. Sin más por el momento, le damos la bienvenida a la maestra. Escuela TV, primer grado, secundaria. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Es un gusto coincidir de nuevo para dar continuidad al trabajo que empezamos el día de ayer y, por supuesto, realimentar la información, obtener mayor cantidad de aprendizajes y estar muy preparados para regresar a la escuela una vez que haya pasado este periodo de contingencia. Es importante, muchachos, que recuerden tener a la mano todos sus materiales que trabajamos el día de ayer. Por eso vamos a retomar nuestro manual de guiones didácticos tutoriales y vamos a trabajar a partir de la página 168. También es fundamental que recordemos el protocolo de higiene establecido para evitar el contagio del COVID-19. Ayer hablamos mucho sobre el aseo adecuado de las manos. Espero que en la casa lo hayan practicado y ustedes, como hermanos mayores, hayan apoyado a sus hermanos menores en este protocolo de seguridad que tenemos que establecer en nuestra casa. Asimismo, teníamos por ahí pendiente una tarea de revisar qué alimentos teníamos en el menú de casa para poder elaborar nuestra dieta correcta de una semana y compartirla con la familia. Yo pienso que sí trabajamos en esto y que le echamos ganas, porque de esto depende nuestra salud, un buen desarrollo de nuestras circunstancias de inmunidad y protección para la enfermedad. El día de ayer nos faltó reafirmar algo más respecto a estas situaciones que debemos de hacer de manera cotidiana en nuestra vida, y es el uso del gel antibacterial. Siempre debemos de traer una botellita de gel antibacterial a la mano por si tenemos que tocar algo, por si tenemos que salir momentáneamente, estar aplicándonos el gel antibacterial y procurar en la necesidad que tengamos de toser o estornudar, el cubrirnos con el codo. Esas son situaciones que debemos de poner en práctica cotidianamente y dejarlo establecido como parte de los hábitos que tenemos higiénicos para poder evitar contagios. Pues bien, muchachos, el día de hoy, antes de tomar el nuevo aprendizaje que vamos a abordar, vamos a ver un video que nos va a servir para realimentar la información que trabajamos el día de ayer. En este momento vamos a ver este video para que ustedes puedan complementar su información. Ciencias
Ciencias y Tecnología, Biología, primer grado. Bloque 3, 13. Dieta correcta, ejercicio y salud. La dieta correcta. ¿Y fuiste a la fiesta de ayer? No, bueno, es que me quedé dormida, la verdad no fui. Ay, se me olvidó ver por completo lo de la kermés. No te preocupes, hay un montón de cosas que vender en la kermés. Sí, pero acuérdate que dijo la maestra que lo que vendamos debe de ser un platillo equilibrado. Tomando en cuenta la dieta correcta. Así es. Mira, te propongo que veamos nuestros apuntes y vas a ver que se nos va a ocurrir algo. Buena idea. Una dieta correcta cubre nuestras necesidades nutricionales de acuerdo con nuestro sexo, edad y actividad física, y se plasma en el plato del bien comer, el cual agrupa los alimentos de acuerdo con sus aportes nutritivos. Por ejemplo, encontramos frutas y verduras como principales fuentes de hierro, zinc, vitamina C, fibra y ácido fólico. Cereales y tubérculos, ricos en fibra y calcio. Y leguminosas y alimentos de origen animal que nos aportan hierro, zinc, fibra, calcio y ácido fólico. En cuanto a las cantidades, este plato nos recomienda comer mucho del grupo verde, poco del grupo amarillo y suficiente del grupo rojo. Además de ingerir entre 3 y 8 vasos de agua potable simple o de fruta sin azúcar para mantenernos bien hidratados. De manera particular, en la adolescencia, una dieta balanceada nos ayuda a desarrollarnos y alcanzar nuestro peso y estatura adecuados. La dieta correcta se caracteriza por ser completa, pues contiene todos los nutrimentos. Equilibrada, ya que tiene proporciones apropiadas entre sí. Inocua, pues no implica riesgos para la salud. Por ejemplo, no contienen microorganismos dañinos o contaminantes. Suficiente, dado que cubre las necesidades nutricionales. Variada, pues incluye los diferentes grupos de alimentos. Y adecuada, ya que atiende a los gustos y culturas y se ajusta a los recursos económicos de las familias. Sí, el pozole es excelente. Claro, y podemos servir una cantidad moderada de maíz, que es el cereal, y un poco de carne. Y su lechuga y su rábano. Y además le podemos agregar una rebanada de aguacate. Ya hasta se me antojó. ¿Y sabes qué le vendría muy bien? Un agüita de Jamaica. Claro, pero con poca azúcar. Podría ser. ¿Conoces tus necesidades nutricionales y cómo cubrirlas con la dieta correcta? ¿Qué tan diferentes crees que son las necesidades nutricionales de un deportista de alto rendimiento y las de un jugador aficionado? Bien, creo que pudieron reafirmar toda la información que trabajamos en la sesión de ayer con este video, por demás interesante, y retomar sus ideas básicas. Por ahí decía 2 preguntas al final, que si ustedes podían contestar y sabían cuáles eran los nutrimentos que requerían de acuerdo a su edad y a su talla. El día de ayer también abordamos esta información, entonces esa parte, ese cuestionamiento del video, perfectamente lo podemos contestar, así como marcando una segunda cuestión más que decía que si eran distintas las cantidades de requerimientos nutricionales entre un deportista y una persona que no practicaba deporte. Ayer también mencionamos eso y dijimos que un deportista debe tener una mayor cantidad de carbohidratos y de lípidos, ya que los consume mucho más rápido debido a su práctica. De esta manera cerramos la información referente al plato del bien comer y a la jarra del buen beber. Y vamos a dar continuidad ya al segundo aprendizaje que vamos a abordar sobre nutrición y adaptaciones. Pero primeramente nos vamos a un corte. Aprovechen para traer todos sus materiales e invitar a papá, mamá y a los hermanos para trabajar en esta clase. Gracias. Se transmite simultáneamente
a través de Canal. Bien, ya estamos de vuelta después de estos interesantes avisos del canal y espero que hayan traído todos sus materiales, que ya nos acompañe toda la familia y vamos a hacer una recomendación muy especial a los papás. Es muy importante que apoyen a sus hijos en este proceso de reafirmación y realimentación de aprendizajes. Depende del esfuerzo que hagamos todos en este momento para lograr que este tiempo en casa sea productivo. También les recomendamos que en este tiempo que compartimos a través de la televisión, verifiquemos que nuestros hijos están trabajando en los productos que les estamos solicitando a través de las pautas que les estamos marcando. Y agradecemos en mucho a aquellos alumnos que han subido sus evidencias, sus trabajos para compartirlos con la comunidad virtual y así podernos nutrir unos de otros. Entre más compartamos esas tareas, esos ejercicios, las participaciones, mejor será el aprendizaje que obtengamos. Por eso, papi, mami, hay que estar muy al pendiente de que si nuestros hijos están trabajando ahí a través del celular, estén trabajando con las evidencias y las estén compartiendo. Y de nuevo reiteramos el agradecimiento a todas las familias nuevoleonesas que en este momento se integran a aprender juntos. Y vamos a abordar en esta ocasión el eje 2, diversidad, continuidad y cambio del tema biodiversidad. Este es un tema que se ve en el tercer trimestre. Recuerden que cada maestro acomoda sus aprendizajes de acuerdo a la planeación que tiene ya él distribuida. Algunos de ustedes ya habrán visto este contenido, otros no lo han abordado porque, según el programa de estudios, viene marcado hasta el tercer trimestre. Entonces, lo que vamos a hacer es retomar la información, quien ya la realizó y quien no ha trabajado aún este guión didáctico de la página 168, aprovecha para adelantar, aprovecha para aprender. Y pues formidable, cuando regresamos a clase ya llevamos un trabajo por adelantado con un aprendizaje nuevo. Bien, una vez que ya hemos hecho esto, vamos a ver en qué consiste el aprendizaje. Compara la diversidad de formas de nutrición, relación con el medio y reproducción e identifica que son resultado de la evolución. Y ahí tenemos un término muy importante, muchachos, evolución. El organismo humano nunca ha sido igual como el del resto de los animales. Muchos de ellos han cambiado a través del tiempo, con el único objetivo de adaptarse y sobrevivir. Nosotros decimos que una especie se adapta cuando ha logrado reproducirse. Si no se reproduce, no hay adaptación porque desaparece esa especie. En este tiempo donde generación tras generación, a través del tiempo, se efectúan cambios de comportamiento, de estructuras corporales, ¿sí? O de estructuras externas y de alimentación de las diferentes especies, estamos hablando de evolución. Actualmente, nuestro sistema digestivo no trabaja de manera autónoma. El sistema digestivo, como el resto de los sistemas, está integrado en un todo. Nosotros vamos ahorita a hacer un repaso de la importancia del cerebro en cada una de las diferentes funciones. Ustedes pueden decir, bueno, pues estábamos hablando de la alimentación, del menú, de los nutrientes. Pues sí, pero todo eso está conectado con el cerebro a través del nervio vago. El nervio vago va desde el cerebro, por detrás de la ingle, en todo el lado derecho, se desparrama
por las paredes del estómago, cubre también parte de los pulmones, el corazón, y esto permite, por decirlo así, un vínculo de comunicación entre el cerebro y el resto del organismo, específicamente de aquellas reacciones que tenemos en el cuerpo a través del sistema digestivo. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes tienen un pendiente, o cuando ustedes están muy apurados en algo, o cuando están nerviosos, que porque van a dar clase, que porque van a tener un examen, en ese momento empiezan ustedes a sentir lo que dicen siempre: siento mariposas en el estómago, es que siento algo en el estómago, me duele el estómago. Incluso hay personas que tienen la sensación y la necesidad de ir al baño cuando está muy nervioso. ¿Y eso por qué? Pues precisamente por esas conexiones que van desde el cerebro a través del nervio vago a cada uno de los diferentes órganos. Nosotros tenemos que aprender a conocer cómo reacciona nuestro cuerpo e identificar cuándo es hambre y cuándo es una respuesta emocional a un estímulo que estamos recibiendo. Porque si nosotros estamos muy nerviosos y por nervios estamos come, cosas que no son nutritivas, entonces vamos a tener sobrepeso y podemos llegar a la obesidad. Si nosotros conocemos y entendemos que nuestro cuerpo reacciona en base a estímulos provocados por el cerebro, aun y cuando sea un proceso digestivo, vamos a poder controlar esas sensaciones. Para eso se recomienda el inhalar y el exhalar con calma para poder bajar la presión que hay en esos nervios. Y ahí vamos a ver también la conexión del cerebro y del estómago con el aparato respiratorio. Nosotros somos un todo perfectamente alineado. Si nosotros igualmente estamos muy nerviosos, nuestra respiración se acelera, jadeamos, empezamos a sentir palpitaciones, dolor de pecho. Llega un momento que hasta tenemos dificultad para respirar. Pero es una respuesta emotiva, no es una situación de que es que estoy enfermo o tengo un problema respiratorio. Jóvenes, es importante que nosotros interpretemos las respuestas de nuestro organismo. Si nosotros logramos conocer cómo reaccionamos, vamos a poder controlar mejor esas emociones. Y entonces vamos a entender perfectamente el proceso digestivo. Nosotros ingestamos el alimento, ese alimento pasa a través del esófago y llega hasta el estómago. En el estómago es como si fuera una licuadora donde los jugos gástricos se mezclan con los alimentos para separar los nutrientes y se forma un líquido, ¿sí?, que pasa posteriormente al intestino delgado, donde a través de unas pequeñas vellosidades que hay en ese intestino delgado se absorben los nutrientes. Y entonces el exceso, lo que no sirve, pasa al intestino grueso y ahí en el intestino grueso se quita el exceso de líquido y sale a través de las heces fecales. ¿Qué pasa con los nutrientes? ¿Qué pasó con eso que logró irse a través de las vellosidades? ¿A dónde se fue? Pues entonces pasa al sistema circulatorio. Y en el sistema circulatorio tenemos dos partículas muy importantes, que son los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Imagínense ustedes, muchachos, que los glóbulos rojos son los encargados de recolectar todos los nutrientes. Se llevan todos los nutrientes y recogen los desechos que tenemos de la respiración y los llevan a través del torrente sanguíneo hasta el aparato respiratorio para hacer el intercambio gaseoso y al corazón. ¿Se fijan que somos una máquina perfecta y es la forma en que nosotros nos nutrimos? Tenemos otras partículas más que son dentro del sistema circulatorio, los glóbulos blancos. Y los glóbulos blancos son como los soldados de un ejército que tienen la función de defendernos de las enfermedades.
Si nosotros tenemos una buena nutrición, vamos a lograr desarrollar que esos glóbulos blancos tengan toda la capacidad de defendernos de las enfermedades. Somos un universo interconectado y dependemos de la energía de los alimentos para funcionar de manera óptima. Por eso reiteramos tanto lo del plato del buen comer. Si yo estoy bien nutrido, si yo estoy bien hidratado, mi organismo completo, desde el cerebro, respiratorio, digestivo, circulatorio e incluso emocional, va a funcionar de manera adecuada. Ya sé que muchos de ustedes saben cómo se hace el plato del bien comer, pero ahora el reto es aplíquenlo en su vida cotidiana. Aprendan a comer sano, considerando las cantidades y porciones adecuadas. Por eso, jóvenes, debemos de entender que nuestro organismo funciona como un todo. Y si nosotros restamos importancia a ciertos alimentos porque consideramos que no nos hacen bien, vamos a causar un gran desequilibrio en el funcionamiento del mismo. Con la explicación que ahorita manejé, más lo que ustedes vieron en el video, pueden darse cuenta claramente de que nosotros estamos interconectados a través de todos estos sistemas. Y estos sistemas no siempre han sido iguales. Eso es importante. Han cambiado, se han adaptado. Pero ahorita, después del corte, vamos a explicar cómo se han dividido estas especies de animales y cómo hemos evolucionado a través del tiempo. Por lo pronto, vayan revisando su guión didáctico tutorial. Regresamos en un momento. Gracias. Escuela TV se transmite simultáneamente. Bien, muchachos, ¿tuvieron la oportunidad de checar por ahí y ya ubicar su guión didáctico tutorial? Antes de empezar a trabajar los materiales, es el momento adecuado para que, antes de manipular cualquier cosa, usemos nuestro gel antibacterial. Nosotros tenemos que tener la precaución siempre, antes de manipular algo y después de haberlo manipulado, proteger nuestras manos como parte de la seguridad para evitar el contagio. Pues bien, vamos a la recuperación de conocimientos previos con 3 términos fundamentales. El primero de ellos, herbívoro, carnívoro y omnívoro. Esto ustedes ya lo vieron desde primaria, o sea, no hay excusa. En primaria nosotros vimos estos 3 términos. ¿Alguno de ustedes recuerda qué características tiene cada uno de este grupo? ¿Cómo se divide? ¿Por qué reciben ese nombre? Herbívoros son todos aquellos organismos que se alimentan de hierbas, ¿sí? Todos, absolutamente. Son el principio, después de los productores, de la cadena alimenticia. Tenemos el siguiente nivel, que son los carnívoros. Los carnívoros se identifican, muchachos, porque se alimentan de los herbívoros. Así se va formando la cadena alimenticia. Productores las plantas, herbívoros, que son los consumidores primarios, carnívoros, que son los consumidores secundarios, que se alimentan de los primarios. Y tenemos los omnívoros. Los omnívoros se caracterizan porque dicen que son ahí los que se acomodan en todo. ¿Por qué? Porque su dieta es variada. Su dieta consiste en una serie de variantes que van desde los animales hasta los vegetales. Dentro de esto, nosotros podemos considerar incluso el hombre.
El hombre entra dentro del grupo de los omnívoros. Y la característica que tenemos es que nuestra dieta es muy variada. Vamos a ver algo que es muy importante respecto a esto. El herbívoro se caracteriza, jóvenes, porque tiene sus molares. Recuerden que nosotros tenemos los dientes frontales, que son los incisivos, los caninos intermedios y los molares. Los molares, si ustedes observan en este esquema, en este dibujo, son muy grandes. Y son grandes porque los animales herbívoros tienen que masticar, cortar las hojas. Eso lo hacen con los incisivos, los frontales. Y una vez que ya hicieron esto, tienen que remoler, porque la sustancia de la cual se nutren y que tienen que descomponer es la celulosa, y es muy dura. Una característica que identifica a los carnívoros es que tienen los caninos o colmillos extremadamente desarrollados. Eso les permite desgarrar cuando capturan a sus presas. Incluso es el arma que ellos emplean en muchas ocasiones, no solo para atraparlos, sino para poder matarlos y consumirlos. Y el omnívoro, si ustedes se fijan, tienen desarrollados por igual la parte frontal y sus molares, porque su dieta es variada. Aquí en el omnívoro entra no solo el hombre, sino también los simios, muchachos. Entonces, nosotros tenemos que tener presente estas tres clasificaciones: herbívoro, carnívoro y omnívoro. ¿Por qué hacemos referencia a la estructura dental? Porque esa es una adaptación. Para que los organismos puedan sobrevivir, necesariamente tienen que acomodarse a su medio. Tienen que desarrollar estructuras que les permitan cazar, alimentarse, desarrollarse, crecer y reproducirse. Si no se logran estas etapas, no se logró el objetivo de sobrevivencia. Y eso marca las diferencias de los tres tipos de organismos en los que están clasificados de acuerdo a su nutrición. Espero que no haya dudas hasta aquí, muchachos, y que esta información nos sirva a todos para poder entender mejor el proceso de desarrollo de la adaptación. Una cosa muy interesante, cada uno de esos grupos a su vez se subdivide y tenemos, por ejemplo, que los herbívoros se dividen en 5 grupos de acuerdo a su tipo de alimentación, y tenemos que son los frugívoros, que se alimentan de frutas, y aquí entra el orangután, el murciélago. Tenemos los folívoros, que se alimentan de hojas, y en este caso tenemos al perezoso. A ver, ¿quién ha escuchado quién es el perezoso? No me vayan a decir que el que no quiere trabajar en la casa, porque ese no es. El perezoso, ¿sí?, es un organismo herbívoro que se caracteriza porque le gusta estar colgado de los árboles y prácticamente no se mueve. Tiene unas garras muy grandes y se mueve a paso muy lento. Por eso se le llama perezoso. Aparte de eso, dentro de este grupo tenemos las iguanas también, porque ellas también se alimentan de hojas. Tenemos los gilófagos. ¿Quiénes son los gilófagos? Qué nombre tan raro, ¿verdad? Son todos aquellos organismos que se alimentan de la madera. A ver, en la casa sí tenemos este huésped. A veces se come los marcos de las puertas y parecen hormigas con alas. ¿Quién adivina quiénes son? A ver, ¿en qué colonia contestaron bien? Sí, al norte de la ciudad dijeron efectivamente que eran las termitas, y tienen toda la razón. También el escarabajo de la corteza entra dentro de esta clasificación, muchachos. Tenemos aparte los granívoros. ¿De qué creen ustedes que se alimentan los granívoros? Obviamente se alimentan de semillas, y entre los granívoros tenemos los pericos, todos los pericos, y otros más que se llaman ninfas.
¿Alguno de ustedes recuerda cómo son las ninfas? Imagínense un perico con un penacho. Son hermosas, mucha gente las utiliza para tenerlas como mascotas. Tienen un pico muy fuerte porque tienen que romper las semillas para alimentarse. Si ustedes se fijan, todos son herbívoros porque todos se alimentan de vegetales. Son los primeros consumidores, pero cada uno de ellos tiene una adaptación característica para poderse nutrir. Entonces, ¿es importante o no la nutrición? Por supuesto que sí, todas las especies la requieren y todas nos hemos acomodado para poder ingestar el alimento. Ahora bien, dentro de los herbívoros tenemos vertebrados e invertebrados. Los vertebrados, recuerden que son todos aquellos organismos que tienen una columna vertebral, un eje central dentro de su estructura de la espalda que interconecta toda la estructura ósea, todos los huesos. Esos son los vertebrados y dentro de los vertebrados a su vez se dividen en los grupos básicos que ya conocemos. A ver, ¿quién se acuerda cuáles son esos grupos básicos? No se confundan, muchachos. Son los peces, los batracios, los mamíferos, las aves y los reptiles. Todos ellos son vertebrados, ¿sí? Y también ahí hay ejemplos de herbívoros. Pero fíjense, muchachos, una cosa muy interesante. Los batracios tienen un doble acomodo alimenticio. El primero de ellos es cuando son, por decirlo así, infantes, cuando están en sus primeras etapas de desarrollo, porque batracio significa doble vida, quiere decir que sufren una metamorfosis. Tienen una manera acuática alargada para vivir en el medio acuático, sí, propiamente, y a medida que va pasando el tiempo, cuando son especies adultas, desarrollan capacidad para vivir en la tierra. Y en ese proceso de metamorfosis, de cambio, como las mariposas, ¿se acuerdan que las mariposas primero son orugas y luego se desarrollan y aparecen esas alas hermosas en el periodo adulto? Bueno, igual les sucede a los batracios. Los batracios primero son renacuajos y luego se convierten en adultos que ya pueden vivir sobre la superficie terrestre, pero deben de tener su piel húmeda. Pues bien, su tipo de alimentación es diferente. Cuando son renacuajos, pueden comer vegetales solamente, cuando viven en el medio acuático. Y cuando son adultos, que ya pasaron el proceso de metamorfosis, cambian su mecanismo de alimentación, se adaptan y entonces se convierten en organismos carnívoros. Carnívoros insectívoros. Ah, caray, ¿cómo está eso? Carnívoros insectívoros. Sí, porque ahorita ya vimos la clasificación de los herbívoros. Pero ¿cuál era la siguiente clasificación? Los carnívoros, los que tienen los colmillos enormes para atrapar, para desgarrar. Pues bien, esos carnívoros también se clasifican en 3 tipos para poder entenderlos mejor y poder entender nosotros cómo el proceso de adaptación se da en todas las especies. Y esa clasificación es el hipercarnívoro, que son todos aquellos carnívoros que el 70% de su dieta está constituida, muchachos, por carne. Ahí entran los felinos. Y luego tenemos los mesocarnívoros, donde el 50% lo constituye la carne. Y por último, tenemos los hipocarnívoros, donde el 30% está constituido por carne. Si ustedes se fijan, muchachos, cada uno está adaptado para poder sobrevivir en su medio. Llevamos 2 términos muy importantes que nos van a servir para la clase de mañana. ¿Quién recuerda cuáles son esos términos? A pensarlo. Vamos a una pausa y después del comercial lo retomamos. Gracias.
Bien, ¿recordaron cuáles eran esas palabras? El que dijo adaptación y el que dijo supervivencia tiene toda la razón, porque estos dos términos son básicos para la evolución de las especies, y esa evolución de las especies está pautada de tres tipos: morfológicas, fisiológicas y de comportamiento. Esas tres, morfología, habla y refiere a los cambios estructurales que tienen los organismos para poder sobrevivir en el medio. Su pelambre, su estructura ósea, el tamaño de sus patas. Fisiológica hace referencia al funcionamiento, cómo cambia su temperatura. Por ejemplo, los osos cuando invernan por el cambio de temperatura, ¿sí?, ahí aletargan sus funciones. Se disminuye el nivel de sus funciones para poder sobrevivir todo ese tiempo sin alimento. Y antes de eso, pues obviamente llevan una actividad normal. Y por último, la de comportamiento, que en la de comportamiento vemos, por ejemplo, todo aquello que hace referencia a las conductas que toman los organismos. Por ejemplo, el cortejo que se da entre las especies cuando se van a reproducir, y eso se da en ese periodo que está por entrar, que es primavera. Entonces, no vamos a olvidar que las adaptaciones se dividen en tres tipos: morfológicas, fisiológicas y de comportamiento. Pues bien, muchachos, vamos a ver y vamos a dejar de tarea, porque lo vamos a checar mañana, la página 170. En esta página 170 dice aplicando lo aprendido. Y aquí nos trae 4 imágenes donde aparece un loro, una serpiente, una iguana y tenemos una vaca. Y vienen una serie de preguntas que hacen referencia a cuáles son, ¿sí?, esas adaptaciones. Se lo van a llevar de tarea, van a revisarlo, analizándolo y comparando con toda la información que tuvimos ahí el día de hoy, concluyendo con la evaluación de la página 171. Esto lo vamos a retomar el día de mañana para ver si lo contestaron bien y lo que vimos en clase hoy lo aprendieron. Había por ahí algunos cuestionamientos respecto a los guiones didácticos tutoriales porque decían que el manual se había quedado en la escuela o que no lo tenían. Si ese es el caso, recuerden que este libro fue entregado por Secretaría de Educación a todos los alumnos. Si alguno de ustedes lo dejó en la escuela, puede comunicarse a través de las redes, en la plataforma que tiene establecido cada centro escolar, y hacerle saber a su maestro que requiere el material digital. Esa es una forma de obtenerlo. Cada guión didáctico tiene 4 fichas y si ustedes se fijan, esas fichas empiezan con la adquisición de conocimientos previos, después tenemos la obtención del conocimiento y concluimos ahí con la aplicación, que es lo que llevan de tarea el día de hoy, aparte la evaluación. Si nosotros hacemos las 4 fichas juntas, vamos a lograr dominar la información. Y una recomendación para papá y mamá: una vez que se han contestado las fichas, hay que procurar que los muchachos realicen una bitácora o memoria de lo que aprendieron en clase. ¿Qué van a poner en esa bitácora o memoria? Van a poner primeramente qué fue lo que aprendieron, todas las definiciones que tratamos. Por ejemplo, definiciones que vimos aquí, vimos evolución, vimos omnívoros, vimos herbívoros, carnívoros, adaptación. Tiene que escribir qué significa cada uno de ellos. Y una vez que ya hizo esto, tiene que explicar los procesos. Aquí hablamos de los procesos que se dan para la adaptación, porque hay cambios morfológicos, fisiológicos y de comportamiento en las especies. Y por último, que ya hizo estos 2 apartados,
va a relatar por escrito, papi y mami, ¿sí?, sus experiencias en este guión didáctico. ¿Qué le gustó o qué se le dificultó y el por qué? Una vez que nosotros hacemos esta bitácora de trabajo, logramos que el alumno entienda mejor lo que está estudiando y lo que está realizando. Y muchachos, mucho ojo, estas fichas que ustedes contestan en los guiones didácticos, más la memoria que van a hacer por escrito, hay que presentarla al maestro cuando llegamos a clase. Y de esta manera el maestro va a tener una evidencia de que aprovechamos este tiempo de receso en casa, de que aprendimos, de que vamos listos para retomar y seguir. Y no debemos de olvidar en ningún momento que estamos en resguardo. Estas 2 semanas son extremadamente peligrosas porque podemos contagiarnos con el virus. Es importante, muchachos, que permanezcan en su casa, que hagan ejercicio, como lo dijimos ayer, que coman sus 3 comidas básicas más las 2 colaciones y que estudien. El tiempo hay que aprovecharlo. Que nos manden sus evidencias, por favor, a través de las redes. Nos da mucho gusto cuando verificamos que ustedes están trabajando. Es un gran sacrificio que está haciendo el gobierno de Nuevo León junto con Secretaría de Educación y todos sus maestros para que este tiempo de receso por seguridad de salud sea de provecho, muchachos. Entonces, no es tiempo de jugar, es tiempo de trabajar, es tiempo de aprender y sobre todo, convivir en familia, disfrutar este tiempo en familia, protegernos y cuidarnos. No olviden usar su gel antibacterial, el aseo de sus manos, evitar las salidas y repasar todos los contenidos de todas las asignaturas. Los guiones didácticos tutoriales no solamente hay de biología. Recuerden que tenemos de todas las asignaturas de los 3 grados. Este guión didáctico tutorial es del último trimestre. Ya estamos avanzando. Entonces, si ustedes se sienten seguros en el proceso de respuesta a través de la investigación que hagan en su libro de texto con el diccionario, van a poder ir avanzando y aprendiendo más, evitando tener un retroceso en este tiempo que estamos en casa. Aprovechen estos materiales que son extremadamente valiosos, están muy bien estructurados y permiten que tengamos un buen conocimiento. Nos vemos el día de mañana y que tengan ustedes una excelente tarde. Gracias.